Gracias por unirse a la reunión. Jueves a jueves estamos estudiando por el momento la carta a los Efesios y hoy vamos a ver la unidad del Espíritu en el capítulo 4, versículos del 1 al 16. Vamos a orar para comenzar. Cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche, Señor, que nos permites tener nuestra reunión, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por cuidarnos de todo mal, Señor, por las enfermedades, Señor, que hay en este mundo. Gracias por cuidarnos. Te pedimos, papito lindo, que esta noche podamos comprender, Señor, de tu palabra, Señor, que podamos ser exhortados, mi Dios, y podamos poner en práctica, Señor, lo aprendido esta noche. Bendice a cada uno de los que estamos conectados, Señor, y los que están pronto a conectarse. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien. Quiero que por favor busquemos Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver dos partes en cuanto a, vamos a ver del 1 al 16 y la primera parte es el llamado a la unidad entre el pueblo de Dios. Y más adelante vamos a ver cuál es la segunda parte y la primera parte se divide en tres: el fundamento de toda exhortación, 2, carácter de un andar digno y 3, la unidad de la iglesia. Entonces vamos a comenzar con el número 1, el fundamento de toda exhortación. Efesios capítulo 4, versículo 1. Se los leo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo pasa los 3 capítulos anteriores explicando lo glorioso de Dios y lo que hizo por nosotros de una manera gratis y sobre todo por su gracia. Ahora en esta parte ya va a comenzar a hacer un llamado a vivir de una mejor manera. Pero solo se puede explicar después, como lo hemos ido haciendo, después de que nosotros comprendamos lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Y algo difícil sin merecerlo. Entonces dice, cuando está afirmando andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, dice que cuando comprendamos realmente cuánto hizo Dios por nosotros, naturalmente le vamos a querer servir y obedecerle por gratitud, no porque me pesa, no porque ni modo, hay que hacer el discipulado hoy, va. No hay otro que le toque, va, no que me toca a mí, va. No, hay que hacerlo por agradecimiento. Y como vamos a ver más adelante, aquí vamos a tocar un poco de los dones que han sido repartidos. Y pues va a venir la pregunta, ¿cuál es tu don? Entonces, cuando vayamos desarrollando, vamos a ir comprendiendo cada uno de ellos. Y pues Pablo acá está haciendo una exhortación a que nosotros podamos vivir de una mejor manera, ya no como lo hacíamos en el mundo, sino que ahora dentro del Evangelio, ya no puedes traer las cosas del mundo al Evangelio porque no hacen pareja. Entonces no puedes mezclar las dos cosas, como no puedes mezclar el agua con el aceite, tampoco vas a poder mezclar el mundo con tu ser, con la iglesia. También hace que hemos sido llamados. Vamos a ver en Efesios, por ahí si me pueden ayudar, Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, por favor. Alguien que me pueda ayudar a leerlo. Efesios 2, capítulo 2, perdón, versículo 10. Amén. Efesios 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ok, aquí podemos reforzar que cuando somos llamados para eso, para que andemos en las buenas obras. O sea, no para que desperdiciemos nuestra juventud en cosas que no valen la pena. Miren qué difícil ver tanto joven preso, tanto joven que se sentía que eran el rey del mundo, ¿va? Y ahora ver los que no pueden salir. O sea, complicado pues que bien el dicho va que mal Satanás mal paga al que en bien le sirve. Sino los que tenemos la oportunidad de poder asistir a Pan y Chocolate, ¿cuántas personas podemos ver que han destruido su vida? Algunos por no seguir consejos. Ya en la edad que voy les digo, cada consejo que nos dan es valioso. Una reprensión, algo que nos puedan decir, es de tomarlo con una buena actitud, que también lo vamos a ver más adelante, que cuando debemos de ser humildes, de ser sumisos, que son dos cosas que son bien difíciles, que muchas veces con nada nos la sacan. Pero continuando con la parte del llamamiento, pues somos llamados a servirle, pues cada uno en su área, o sea, no voy a pretender yo servirle en evangelismo, como servirle como un maestro, como un pastor. No es solo decir, o sea, yo le voy a servir en evangelismo, no, o sea, es de aprender a hacerlo, pues no vas a llegar de patada y le vas a decir que usted se muere, se va a ir al infierno, ¿va? No, es de aprender a hacerlo, ¿va? Entonces, en cuanto a lo que fuimos llamados, tener esa vocación para ello. Entonces, en Efesios 2:10 nos lo refuerza. Ahora vamos a ver, comprender quiénes somos es la base de un digno caminar. Lutero aconseja a los hombres que respondan a todas las tentaciones de Satanás con un único: cristiano sum, soy un cristiano. La idea es clara, no andamos dignamente para que Dios nos ame, sino porque Él nos ama. Esto motivado por gratitud, no por el deseo de ganar mérito. No es que yo lo merezca, no es que cada uno de los que estamos aquí lo merezcamos, que Dios nos ame. O sea, ahí podemos, a partir de ahí, podemos tomar el punto de referencia, no porque yo no haga mal o, o me porte bien, entre comillas, quiere decir que yo estoy haciendo los méritos para que Dios me ame. No, o sea, sin merecerlo, Él ya me amaba. Él ya estaba ahí amándote a ti y a cada uno de los que vamos a ver en la grabación. O sea, Dios te ama porque si no, no hubiese hecho tal sacrificio de enviar a su hijo. Y pues los que ya tenemos la oportunidad de ser padres, difícilmente entregamos a nuestro hijo por otro, y aún sin deberlo. Todo creyente es un primogénito de Dios y por lo tanto más elevado que los reyes de la tierra. O sea, tú y yo valemos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es nuestro cordero, es el derramamiento de sangre perfecto, ¿va? Que no debía nada, pero ahí estaba el hecho de que murió por nosotros, que sin deberlo, esa es la mejor manera. O sea, que Él fue el que pagó la deuda que yo tenía. ¿Qué más quisiéramos que en alguna deuda que tengamos y nos dice alguien, mira, ¿cuánto debes? Haz tanto, va, aquí te lo voy a pagar. O sea, ¿cómo te sintieras? O sea, yo me sentiría bien, va. Así que por si alguno se ofrece, pues ahí hay. Entonces yo me sentiría bien, pero ¿cómo vas a apreciar eso para contigo? ¿Cómo aprecias el sacrificio de Jesús en tu vida? Muchos expositores consideran que a partir del capítulo 4
ya comienza la práctica de la epístola, ya que es un punto en que el apóstol comienza a exhortar a sus lectores a poner en obra lo que les ha expuesto acerca de su posición en el plan divino. Admitimos que la nota exhortativa que se echa de ver en el pasaje, pero preferimos tomarlo todavía como un contenido mayormente doctrinal, porque Pablo habla de la naturaleza de esa unidad espiritual que antes ha descrito. Amén de su funcionamiento vital, medios de crecimiento y la relación íntima que guarda con Dios. Es a partir del versículo 17, ahorita vamos a tocar del 1 al 16, pero quería explicarles esto, que a partir del versículo 17, cuando pasa plenamente a la parte práctica. En todo, el apóstol se dirige al creyente individual, pero el marco y enfoque de su enseñanza, tanto doctrinal como práctica, es la comunidad de los creyentes, en la que cada uno juega un papel según el don o los dones que ha recibido. Cuando les pongo en el título la unidad del Espíritu, es que en este capítulo Pablo, como les menciona en el poco texto que les acabo de leer, o sea, él va a explicar la manera en la que nosotros podamos como congregación estar unidos en un solo sentir, porque así como una, se me va la idea, así como una banda o un grupo musical, cada uno tiene su instrumento, pero todos tocan en armonía para que eso suene bien. Si cada quien tocara lo que quiere, se escuchar un solo desorden. Pero así como debe haber una armonía para que todos tengan el sentido, por ejemplo, la batería no toca lo mismo que toca el de la guitarra, pero cuando trabajan los dos en equipo y están en una misma sintonía, se escucha bien. Así el que toca el teclado no va a tocar de la misma forma la batería. Si tocara como toca la batería, o sea, fuera un desorden, sino que cuando todos trabajan así de esta manera, aquí el apóstol Pablo quiere hacer referencia a que todos podamos trabajar, pero hay dos factores que son muy importantes, que sería la humildad y la mansedumbre, porque muchas veces o casi siempre nos cuesta trabajar en equipo. Vamos al punto número 2, el carácter de un andar digno. Alguien que me ayude a leer lo que está ahí, Efesios 4, 2, 3. Alguien, porfa, no me dejen hablando solo. ¿Me escuchan? Sí, Efesios 4 del 2 al 3. El carácter de un andar digno, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de la paz. Gracias, José. Te acabas de ganar una coquita para la próxima vez que nos veamos. Este, Yo a participar iba y José me adelantó. ¿qué pasa ahí? Pues, no, ya perdió ahí. Entonces, dice con humildad y mansedumbre. Mi pastor no me dejará mentir. Cuando uno comienza a estudiar teología, esa materia no está en el pensum, pero hay que vivirla y hay que aplicarla, porque muchas veces nos creemos que porque ya somos estudiantes, o sea, se nos sube la espuma, ¿va? Entonces, esa es una materia que no está ahí, pero debemos vivirla porque es importante que aprendamos a enseñar, a entender de que no porque conoces más, sos más. Entre más conoces, debes dejar que más obre Cristo en ti y no sea tu ser, tu ego, no sea
tu forma de ser la que se engrandezca, porque simplemente va a llegar el momento en el que vas a tener que aterrizar. Ay, la regaste ahí, mira, también, David. Va, para la próxima, pues, ten buzo, por favor. Entonces, en algún momento vas a tener que aterrizar y muchas veces, más de alguna vez, hemos tenido que aprender las lecciones de humildad de una manera dura. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre, un andar digno ante Dios estará marcado por humildad y mansedumbre, no por un deseo insistente de defender nuestros propios derechos y promover nuestra propia agenda. No es lo que yo quiera o no es lo que yo quiero hacer, es lo que Dios diga que vamos a hacer, porque somos servidores. Les hablo de esta manera, no porque esté acusando a alguien, no, es que esa es la manera en la que el capítulo hace referencia, porque aquí ya está hablando, dice individualmente cada uno de los que estamos en el servicio de nuestra iglesia. Antes del cristianismo, la palabra humildad siempre tenía una mala asociación. En la mente de muchos todavía lo hace, pero es una gloriosa virtud cristiana. En el capítulo 2 de Filipenses, del 1 al 10, significa que podemos estar felices y contentos cuando no tenemos el control o no estamos dirigiendo las cosas a nuestra manera. No sé si alguna vez han visto ustedes una imagen donde dice mis planes y se ve una pared toda mal hecha, ¿va? Y a la par se ven los planes de Dios, una pared bien hecha. Entonces muchas veces, porque nos creemos, o sea, la gran cosa, consideramos que nuestra decisión pesa más que la decisión de Dios y no es así. Y muchas veces fracasamos, nos frustramos, nos enojamos porque no fuimos humildes y no quisimos aceptar la guía que Dios nos podía dar. Y pues la guía de Dios es perfecta. Muchas veces nos dudamos porque nosotros no tenemos la fe, no creemos totalmente. No es que Dios se aparte, simplemente nosotros no tenemos esa fe de creer en que lo que Dios haga en mi vida, todo es para bien, porque nosotros aplicándolo, sus padres y nosotros como padres, y también mis padres nunca van a querer algo malo para mí, nunca van a querer hacerme daño. Al contrario, todo lo que hagan por mí o todo lo que hacen por ustedes va a ser algo para que te vaya bien. En ningún momento te va a querer ver mal. Y muchas veces nos pasan situaciones que queremos culparlos y muchas han sido culpa de nosotros. No tiene nada que ver en nuestro entorno, sino que simplemente por ser necios y no escuchar un consejo. Ahora bien, hablando acerca de la mansedumbre puede traducirse como amabilidad o espíritu de entrega. La palabra se utiliza igualmente para describir un animal completamente domado o disciplinado. Por ejemplo, más de alguna vez se tuvieron que haber encontrado quizás un perro grande en la calle, ¿va? Y uno ya no haya para dónde hacerse, ¿va? Y le pasa la de Ferdinando, va, que ya cuando está cerquita, no, hombre, era un amorcito el perro, va, y lo intimida a uno con solo el tamaño, va, pero y uno dice, ay, es que el perro es bien mansito, va. A eso se refiere, o quizás alguna vez han visto los pingüinos de Madagascar, creo que dice, y ahí, o Madagascar prácticamente, y ahí dice que son los mansitos, va, o sea, porque son dóciles a que lleguen otras personas. Y así hay otros perros que no son mansos, o sea que ese perro, vos lo ves y te va a acercar, te va a morder, te va a hacer algo, va. Entonces, aquí hace referencia a eso, que cuando sabemos algo como un animal manso, o sea, es alguien dócil, es alguien que está dispuesto, y aplicándolo a nuestra actualidad, que está dispuesto a comprender o disponible para poder hacer algo y que nos enseñen a hacerlo bien. Casi siempre indica un espíritu de sumisión amoroso frente a otro.
de uno que no procura afirmar o defender su propia autoridad o importancia, sino que mantiene cada instinto y pasión, cada movimiento de mente, corazón, lengua y deseo bajo el control del espíritu. En otras palabras, no es que mando yo, le cedo totalmente el control a Dios de lo que pueda hacer Él en mi vida. Quiero que me acompañen para que veamos un ejemplo de una persona que, a pesar de todo, a Números capítulo 12, versículo 3, Números 12. Este es un ejemplo de una persona que pues fueron mansos por, la mía no tiene número 12, versículo 3, 12, 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Números 12, 3. Amén. Hoy sí, Número 12, 3. Y aquel sí. varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Gracias, David. Número 12, 3. Varón, y aquel varón Moisés era muy manso. O sea, esos cambios solo Dios. Esos cambios solo Dios los puede hacer, porque también conocemos la otra parte agresiva de Moisés, cuando tuvo que defender a un judío de que lo estaban maltratando, ¿verdad? Entonces, pero para hacer que en la palabra de Dios diga que fue considerado manso, o sea, tuvo que haber hecho sus méritos para que lo pudieran ver. Entonces, y de ahí pues el otro ejemplo y por excelencia, ¿verdad? Sería nuestro Señor Jesucristo, que creo que a ninguno le cabe duda de lo manso que fue en cuanto a someterse a las disposiciones que Dios le tenía y no lo que él quería hacer. Porque aun cuando oró y pues quiso ver si se podía mover la situación y que fuera de otra forma, al final no fue lo que él decía, sino que lo que Dios Padre quería. Entonces, dice versículo, siempre versículo 2 y 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, y aquí viene lo bueno, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Necesitamos esto para que los errores inevitables que ocurren entre las personas de la familia de Dios no vayan en contra del propósito de Dios de unir todas las cosas en Jesús, ilustrado a través de su obra actual en la iglesia. Es bien complicado, la verdad, soportarnos unos a otros y pues así agradecerle a nuestro pastor porque yo sé que no ha sido fácil tanto año aguantarnos, va, que no somos como dicen, monita de oro, para caerle bien a todos, pero o sea, y entre todos él estar a cargo de todos nosotros y que podamos trabajar en equipo, pues es un don que Dios le ha dado para que podamos hacerlo, porque más de alguna vez diría yo que quiso escuchar estos bichos, va, no trabajan bien o aquí o allá, va. Dice, Crisóstomo definió la paciencia como el espíritu que tiene el poder de vengarse, pero nunca lo hace. Es característica de un corazón generoso y perdonador, soportando con paciencia. Entonces, o sea que podemos tolerar las cosas que suceden y que podamos tener aquella capacidad de perdón o aquella capacidad de poder exhortarlo y trabajar de una manera tranquila y no solo centrarnos en ver los defectos que tiene mi hermano o mi prójimo, que en lugar de criticarle sus defectos podemos ver cuáles virtudes tienen y qué puedo aprender de él, porque no todas las personas tienen sus defectos y sus virtudes, que es más fácil sacar nuestros defectos que escribir todas nuestras virtudes. Por lo general siempre lo malo aflora más rápido que lo bueno, pero nunca vence
el mal sobre el bien. Entonces sigue también, dice en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esta actitud humilde y perdonadora hacia los demás naturalmente cumple este don de la unidad del espíritu. Debemos esforzarnos para mantener esta unidad, no la creamos. Dios nunca nos manda a crear unidad entre los creyentes. La ha creado por su espíritu. Nuestro deber es reconocerla y guardarla. Esta es una unidad, no necesariamente una unidad estructural o denominacional. Es evidente que en la rápida comunión posible entre cristianos de diferentes razas, nacionalidades, idiomas y clases económicas, podemos entender entonces que esta unidad del espíritu, si entendemos lo que no es. En un sermón sobre este texto, Charles Spurgeon señaló algunas de las cosas que el texto no dice. No dice el texto esforzarse por mantener la unidad del mal, la unidad de la superstición o la unidad de la tiranía espiritual. Tampoco dice el texto esforzarse por mantener tus arreglos eclesiásticos para la centralización. Y tampoco dice esforzarse por mantener la uniformidad del espíritu, sino que dice el texto solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Mientras mantengamos nosotros esa tranquilidad, pues lo demás, en mi opinión, sobra, porque mientras no haya paz en el lugar, es mentira, es imposible trabajar, porque todos vamos a estar como perros y gatos, peleándonos por algo, por una cosa, por la otra. Y yo sé que aquí todos, aparte del ministerio, tenemos un trato con otras personas en las que es muy importante que podamos aplicar. Muchas veces en una discusión se necesitan dos que quieran discutir, pero también así puede ser la parte positiva en la que cuando estás molesto simplemente no vas a responder y vas a esperar que se calmen las cosas. Pero si te pones a la par, no estás abonando a la paz que podamos dar. La unidad estructural puede incluso obrar en contra de la verdadera unidad espiritual. Quizás podamos ver un propósito que Dios tiene al prevenir una unidad estructural de la iglesia en este momento, para evitar que se cumplan los esfuerzos mal dirigidos de la iglesia, como las ambientaciones de poder político. No es deseable que todas las iglesias se fundan unas con otras y se vuelvan una, porque la fusión completa de todas las iglesias en una sola corporación eclesiástica podría inevitablemente otra forma de papado, ya que la historia nos enseña que los grandes cuerpos eclesiásticos se vuelven más o menos corruptos como una cuestión de rutina. Los enormes corporaciones espirituales son en su conjunto los baluartes de la tiranía y los refugios del abuso. Y es solo cuestión de tiempo que se rompan en pedazos. Eso lo dijo Spurgeon. Entonces es necesario de que no hablemos de una unidad espiritual en una estructura, sino que hablemos de una unidad espiritual que tengamos un mismo sentir nosotros. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como les mencionaba más arriba, que somos los primogénitos de Él. O sea, le costamos caro a Él, le costamos la sangre de su Hijo. Vamos a pasar al punto número 3. Entonces, el carácter de un andar digno es eso, o sea, que humildad, mansedumbre, paciencia, y que pues promovamos la paz en ello. Ahora bien, vamos a la unidad de la iglesia. ¿Alguien que me pueda ayudar a leer por ahí? Amén.
Unidad del Efesios 4:6. Del 4:6, perdón. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Gracias, David. Vaya. La descripción de la unidad de la iglesia dice: un cuerpo y un espíritu. Tenemos unidad debido a los compartimentos en común. En Jesús compartimos un cuerpo, un espíritu, una esperanza de nuestra vocación. También un Señor, una fe, un bautismo y un Padre. Cada una de estas áreas comunes es mayor que cualquier diferencial potencial. Vamos, acompáñenme a primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y nos habla de un Señor. Amén. Dele. Para nosotros, sin embargo, dice, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Amén. Entonces, hay un solo Señor. O sea, no hay más. No hay, como te quieran explicar, que hay otros alternativos. No, hay uno solo y lo acabamos de leer. Un solo Padre, dice, un solo Dios, del cual, dice, proceden todas las cosas. Y nosotros somos, ¿para quién? Para Él. También menciona que hay una fe. Filipenses 4. Filipenses, vámonos a Filipenses capítulo 4. Quiero ver si no me equivoqué en la cita, permítame. 4, 14 y 15. No, no es esa. Permítame. Ok, aquí está. Era Efesios 4, 14 y 15. Me voy a adelantar unos versículos, aunque después vamos a continuar en lo anterior. Y dice, se los leo. Porque ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doctrina, por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, que tengamos una sola fe, o sea, solo, como dice, no seamos movidos a otro tipo de doctrinas. Actualmente se está ocupando mucho el juego de palabras para ser movidos a otra doctrina. Actualmente estamos siendo influenciados bíblicamente y es donde debemos estar preparados a que no nos engañen con un juego de palabras o un cambio de puntos, un cambio de comas para que no podamos ser movidos, que tengamos esa fe centrada y creer que Jesucristo es nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Cordero perfecto. Permítanme un momentito. Continuamos. Entonces, eso, que tengamos una sola. También menciona que es un bautismo. Alguien piensa que debido a que Pablo dice que hay un bautismo, la idea del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior es inválida, pero Pablo solo hablaba aquí del bautismo en agua, que es la señal visible de la obra común de Dios en cada creyente, o como nuestro pastor siempre nos lo ha dicho, y cada vez que tenemos el privilegio de ayudar en los bautismos en la iglesia,
se les menciona es la graduación de cristiano. Y por lo tanto, lo basa de la unidad. No hay bautismo separado para judíos y gentiles. Es la graduación, o sea, si no te has bautizado, si ya reconociste a Cristo en tu corazón, no hay nada más que te impida hacerlo, que te puedas bautizar, que te puedas graduar, porque ya no es para remisión de pecados como era en el Antiguo Testamento. A partir de Cristo para acá, eso cambió y es un paso de obediencia para poder continuar, y pues nuestra meta es seguir los pasos de Jesús, ser lo mejor posible. Jamás vamos a llegar a compararnos a Él, pero tratar de hacer la lucha. Nadie dice que es imposible, pero ancho es el camino de perdición, pero angosta es la brecha que nos lleva a la vida eterna. Todos vamos a vivir la vida eterna, pero ¿dónde la querés vivir? Yo la quiero vivir adorando a Cristo, que es quien lo ha dado todo por nosotros, y no acabando mi vida sufriendo. El concepto de bautismo en el Espíritu Santo se habla claramente en Mateo 3:11, Hechos 1:5 y 11:16. Esto puede considerarse una experiencia inicial y a veces dramática que uno tiene con plenitud de Espíritu Santo. Una plenitud que Dios quiere continuar a través de la vida cristiana de una persona. Ahora vamos a pasar. Esta es la segunda parte en cuanto a la división del versículo del capítulo 4, el versículo 1 al 6. Ahorita vamos a la segunda parte, que sería del 7 al 16. Y dice, de forma que Dios obra, la forma en que Dios obra la unidad. ¿Cómo la obra? Número 1, la entrega de dones, los oficios de liderazgo espiritual en la iglesia y llegar a la meta deseada. Vamos a la entrega de los dones. Efesios 7, del 7 al 10. Efesios 4, perdón, del versículo 7 al 10. Los leo. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fue dada, vamos a ver partes en específico. Fue dada la gracia a todos los que nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Jesús. Esta es la base de la distribución de los dones espirituales de Dios a través de su iglesia. La gracia, el don gratuito e inmerecido de Dios. Nadie merece ni se ha ganado los dones espirituales, ninguno de nosotros. Otra parte que habla, subiendo a lo alto. Esta ofrenda sucedió, como se describe proféticamente en el Salmo 68:18, cuando Jesús subió al cielo. Esta fue la evidencia de su triunfo sobre cada enemigo. El hecho de que Jesús bajase a predicar y luego de los 3 días continuara en su ministerio y diera por iniciado el periodo de la gracia, al partir de la tierra al cielo nuevamente, ahí había vencido todos aquellos que decían que no iba a resucitar. De hecho, entre ellos estaban las personas cercanas que no creyeron que iba a resucitar, sino porque iban a preparar el cuerpo, sino porque los otros dice que ya estaban regresando a su vida normal, que ya había muerto Jesús y ya había acabado. Entonces, si en ese tiempo que lo vieron, lo palparon, estuvo con ellos, les fue difícil creer también en estos tiempos, pero tenemos el privilegio que estamos en un periodo de la gracia
donde nos es gratis ese evento, esa parte tan importante en nuestra vida de recibir a Cristo en nuestro corazón. Otra parte que les quiero mencionar: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio los dones a los hombres. Pablo no citó el pasaje exactamente como aparece en el Salmo 68, o lo modificó bajo inspiración del Espíritu Santo o bajo una inspiración similar. Citó de una traducción antigua llamada Targum, que cita el Salmo de esta manera. Salmo 118 dice, Salmo 68, 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste a la cautividad, tomaste los dones para los hombres. Ciertamente hay suficiente espacio en el idioma del hebreo original para permitir la lectura de Pablo, aunque es un poco inusual. También dice: me basta con que el apóstol, bajo la inspiración de Dios, aplicara el versículo de esta manera. Y cualquier cosa que David pudiera tener la intención y de cualquier evento que pudiera haber escrito, vemos claramente que el sentido en el que el apóstol lo usa fue en el sentido del Espíritu de Dios. Y subió, y eso que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En esto Pablo demostró cómo la palabra subiendo en el Salmo 118 se refería a la resurrección de Jesús, hablando primero de su ascensión desde las partes más bajas de la tierra, y en segundo lugar de su ascensión por encima de todos los cielos. Algunos piensan que la frase de las partes bajas de la tierra se refiere a la predicación de Jesús a los espíritus encarcelados que se describen en 1 de Pedro 3:19. Si bien este aspecto del ministerio de Jesús en el Hades después de su obra en la cruz es verdadero y está profetizado en Isaías 61, versículos 1 y 2, y el cumplimiento en Lucas 4, versículo 18. Pablo no necesariamente se refería a esa parte. Vamos a ver el que sigue, que es los oficios del liderazgo espiritual. Esta parte quiero que le pongamos un poquito de atención, para que quizás sería como la parte central de todo el discipulado de este día. Vamos a Efesios 4, 11 y 12. Se los leo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos menciona, dice, y él mismo, dice, nomás empezando el versículo. Esto significa que Jesús estableció estos oficios. Son obra y nombramiento de Jesús, no de ningún hombre, aunque simuladores pueden reclamarlos. Los oficios mismos son una institución divina y no una invención humana. La parte B: constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esta parte Pablo describe solo 4 oficios. Algunas personas, algunos teólogos que estudian la palabra de Dios, a esto lo conocen como el ministerio quíntuple, donde hace referencia a que son 5, una es pastor y otra es maestro, pero más adelante les voy a explicar por qué se toma más como pastores y maestros y se reduce a 4 y no 5. 1, apóstoles, que son embajadores especiales de la obra de Dios, aunque no en el mismo sentido autoritativo de los apóstoles del primer siglo, porque esos apóstoles del primer siglo se utilizaron para proporcionar un fundamento conservado como el Nuevo Testamento, como se describe en Efesios 2:20.
Hay algunas personas que son llamados apóstoles y depende de la traducción que utilicen, así se va a entender. Aquí dice que son embajadores especiales de la obra de Dios, pero si hacemos referencia a un apóstol como los que estuvieron con Jesús, entre los requisitos para poder ser apóstol sería eso, que hubiesen andado con Jesús, porque ellos son los únicos conocidos como apóstoles. Entonces hay muchas personas que les gusta como el título o algo, pues, y se autodenominan apóstoles, en teoría como embajadores especiales de la obra de Dios, pero nadie es demasiado especial como para poder obtener ese título. Solo son títulos que ya son dados aquí como humanos. Nosotros, profetas, que pronuncian palabras de Dios en completa coherencia con el fundamento del Antiguo y el Nuevo Testamento. A veces hablan en un sentido predictivo, pero no necesariamente así. Y siempre están sujetos al discernimiento y el juicio del liderazgo de la iglesia. Al igual que con los apóstoles, los profetas modernos no hablan con la misma autoridad que los profetas del primer siglo, que trabajaron la palabra fundamental que Dios habló. Profetas, hay muchas denominaciones que tienen profetas, pero no son profetas que hablan la palabra de Dios, como aquí dice, que pronuncian palabra de Dios en completa coherencia y con fundamento del Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay muchos profetas, se conocen como los profetas menores y los profetas mayores, no porque los mayores sean más y los menores sean menos, sino que porque se encontró más contenido. Por ejemplo, Isaías con 66 capítulos, si no me equivoco. O sea, es un libro bastante grande en cuanto entonces es conocido como profeta menor, a comparación con algunos que tienen solo 2, 3 capítulos, a eso se hace referencia. Entonces, actualmente no puedes decir que alguien es profeta porque te va a adivinar lo que te va a pasar. La adivinación no es un don. No le puedes decir a alguien, mira, te va a pasar tal cosa. No, solo Dios sabe esa parte. Entonces hay muchos que se llaman profetas por eso, porque les gusta la cosa de la adivinación. Aquí un profeta sería que anuncie la palabra de Dios. Eso era el trabajo de un profeta, o como en el Antiguo Testamento habían que mandaba Dios a decirle a tal rey, mira, hoy te va a tocar, hoy se va a apartar de mí, me voy a apartar de ti y todo eso, pues, y aún así a los profetas no les escuchaban o los castigaban los reyes donde llegaban. Evangelistas que están específicamente dotados para predicar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo. Ser un evangelista, o sea, es aquella persona que sale a predicar, no solo espera que lleguen a su iglesia, sino que salen a predicar, y como lo hacemos algunas veces con el ministerio, llevar la palabra de Dios y que otros la puedan conocer y no quedarnos nosotros con esto. De ahí sigue pastores y maestros. El griego antiguo describe claramente un oficio con 2 títulos descriptivos, que pastorea el rebaño de Dios principalmente, aunque no exclusivamente a través de la enseñanza de la palabra de Dios. La enseñanza es una parte esencial del ministerio pastoral. Es apropiado, por lo tanto, que los 2 términos pastores y maestros se unan para denotar el orden del ministerio. Entonces, aquí es donde les quiero explicar eso. O sea, hay momentos en los que no solo necesitamos que nos den una prédica motivacional, una prédica donde nos hablen, no, también necesitamos aprender. Entonces, ¿a cargo de quién está eso? Del que estudia para poderlo hacer de mejor manera. Comúnmente entre el equipo, el pastor o los que nos estamos preparando para poder tener ese privilegio, es que aprendemos de la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? No quedarme con esa enseñanza, enseñarlo a los demás, pero enseñarlo de la manera que es, no quedarme con la enseñanza o dar malas interpretaciones. En eso se resume pastores y maestros, no solo quedar con que es exclusivo solo el pastorado,
y es exclusivo solo para un maestro, sino que por eso se resume no en 5, sino que en 4 dones. Estos dones se dan a discreción de Jesús, obrando por medio del Espíritu Santo. Lo podemos ver en 1 Corintios 2, 12, 11. La importancia de tener los 4 en funcionamiento en cualquier cuerpo de la iglesia depende de Jesús, quien designa los cargos. El trabajo del liderazgo eclesiástico responsable es no obstaculizar o prevenir tal ministerio, pero nunca promoverlo para que exista. La parte C, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El propósito de estos dones de liderazgo también es claro, y es que los santos, el pueblo de Dios o los que hemos sido apartados para Dios, puedan ser perfeccionados para la obra del ministerio, servirle, para que el cuerpo de Cristo pueda ser edificado, expandido y fortalecido. No va a haber mejor manera que podamos entender su palabra, es que la podamos enseñar, que podamos aprender de ella de una manera efectiva y no quedarnos con ellos, sino que compartirlo para que podamos cumplir con ese propósito, expandir el evangelio y a la vez tener buenos cimientos para que sea fortalecido. Perfeccionar también tiene la idea de arreglar. Esta palabra griega antigua se usaba para describir el tratamiento de huesos rotos o la reparación de redes. Estos ministerios trabajan juntos para producir cristianos fuertes, reparados y en forma. Así como nosotros vamos al hospital, como hace la referencia, y por un hueso roto, ¿qué es el propósito? Que ese hueso roto sea fuerte de nuevo, sea reparado y se esté en forma para que pueda volver a caminar. Entonces lo mismo se aplica en el evangelio, de que podamos nosotros como servidores instruir y producir, dice aquí, cristianos fuertes, reparados y en forma, que podamos enseñarle que el amor de Dios, que el sacrificio de Cristo ha sido suficiente para que pueda considerarse que se puede echar adelante que pueda salir adelante con su situación, y que si va a sentir en algún momento que cae o se raspa, como dicen, y que se vuelva a levantar. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Y vamos ya para ir terminando, solo regálenme un par de minutitos para que podamos terminar completo. La meta deseada. La meta deseada de la obra de Dios a través del liderazgo de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos. Les leo los capítulos, versículos restantes, del 13 al 16. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya lo habíamos leído antes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enseñar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Y ya para terminar, cuando estás completamente bien de salud y tu cuerpo está al 100, no podrías encontrar debilidades. No vaya a ser que te cortes alguna parte, te golpees alguna parte, te quebres alguna parte, podás notar la fragilidad humana y que somos tan frágiles que dependemos tanto de todas las partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo,
Yo tuve una vez un accidente, el cual me tuvieron que coser el dedo meñique y, o sea, mi mano quedó totalmente inhabilitada. Pero tenía la otra mano buena, pero qué impotencia sentía cuando no podía hacer las cosas. Acostumbrado a poder ocupar las dos manos. Entonces, como se dice, tu equipo va a ser tan fuerte como tu eslabón más débil. Entonces, así aquí dice que en el último versículo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Si estás desmayando, si sentís que no das más, ahí estamos para apoyarte, ahí estamos para ayudarte y para que no te debilites, para que sigas unido al cuerpo, para que no tengas que separarte y que puedas comprender que el amor de Dios a través de su Hijo, porque aquí en este capítulo hace mucha referencia a Jesucristo, que a través de su amor podamos nosotros ayudarnos, podamos ser humildes, podamos ser mansos en algo, porque vamos a saber si somos mansos o no hasta el momento donde alguien nos tenga que reprender, a regañarnos, hacernos ver algo que no está bien. Y pues para poder trabajar de mejor manera, esa sería parte de la madurez espiritual que puedas lograr. Hasta aquí sería, nos quedamos con el discipulado. Gracias por quedarse, pues no pasamos 5 minutitos. Pastor, algo que tenga que agregar. Sí, gracias, hijo. La verdad que estuvo bien, bien interesante y pues recordar que esta es una carrera que llevamos todos los días, ¿verdad? Por eso dice hasta llegar, hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, acuérdense que cuando habla de ser varón perfecto, no es habla de la palabra en sí literal, ¿verdad? Sino llegar a ser personas maduras y como decía Jonathan, el hecho de que podamos aceptar que nos equivocamos, ser humildes y pues cambiar cada día, ¿verdad? Así que primeramente Dios, cada discipulado que tenemos, nos esté ayudando a mejorar cada día como persona, porque si nos estamos quedando igual, creo que pues no estamos aprovechando lo que se nos está compartiendo jueves a jueves, ¿verdad? Así que gracias, vamos a orar para terminar. Y igual les recalco que el sábado no tenemos culto, sino que hasta el domingo a las 10 estamos ahí la celebración del Día del Padre, ¿verdad? Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre, porque su palabra ha sido predicada a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, porque ha puesto el querer, el que podamos compartir, Señor, y aprender algo más de su palabra. Señor, denos una noche tranquila. Ayúdenos a salir adelante en nuestras pruebas, en nuestras tentaciones, en nuestras necesidades. Provea lo necesario. Ayúdenos a cada día tener esa unidad espiritual, ir mejorando. Para en el nombre de Jesús. Amén y amén.